Buenas tardes, mi nombre es Juan Gabriel García Peña. A continuación les compartiré la reflexión sobre el posacuerdo como elemento fundamental del contexto socioeducativo actual. Teniendo en cuenta que el contexto se refiere a todos aquellos elementos que sin ser una problemática específica, esa problemática específica no tendría existencia si no existieran todos aquellos elementos que la conforman, en palabras del docente Juan Carlos Echeverry, trataré de abordar algunos elementos específicos de la problemática conflicto, posacuerdo, como elementos fundamentales que conforman el contexto socioeducativo actual. En primer momento, tratar de asumir una realidad contextual, si se puede llamar así, el definir si realmente lo que viene después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC se puede llamar posconflicto o posacuerdo. El negociador de las FARC, Pablo Catatumbo, en el lanzamiento del libro Los retos del posconflicto, un trabajo de la Fundación Paz y Reconciliación, dice que varios autores que han profundizado en los estudios y las investigaciones del proceso de la paz en Colombia han recogido esta vez ahondar en lo que consideran preocupaciones vitales de lo que ellos y muchos denominan el posconflicto, entendido como la etapa que supone ha de seguir a la firma del acuerdo final y que debe terminar con la normalización de la vida nacional. Pablo Catatumbo difiere, dice que no está de acuerdo con este término tan difundido hoy, posconflicto. Dice que los líderes y comandantes de la guerrilla de las FARC prefieren hablar del posacuerdo, por cuanto consideran que la confrontación armada es apenas la más aguda de todas las contradicciones que conforman el grave conflicto colombiano. Firmado el acuerdo final, viene el posacuerdo. Cesará el enfrentamiento armado, pero el conflicto social, económico, político y cultural de nuestro proceso de formación como nación seguirá latente, desarrollándose en forma de expresiones distintas. Ahora, cuando se quiera hacer la diferenciación entre posconflicto y posacuerdo, ¿a qué problemática específica se refiere? Entonces decimos estrictamente al conflicto interno colombiano, que se ha constituido en un conflicto político, social y económico, permeando de forma catastrófica al ente educativo. Colombia es la única nación del hemisferio que lleva más de medio siglo en guerra contra una guerrilla a la que no ha podido vencer ni vencerá por medio de las armas. ¿Por qué? Porque es la consecuencia directa de un conflicto social y político cuyas causas no se han removido y menos superado. Dentro de este contexto conflicto colombiano de educación, en el año 2013, la ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, presenta su informe sobre conflicto armado, escuela, derechos humanos y derecho internacional humanitario en Colombia. Las escuelas, sus alumnos y profesores han sufrido ataques directos. En el año 2002, más de 100 escuelas fueron atacadas por los grupos armados, según el informe de la ACNUR. La presencia y actuaciones de los actores armados propician el desplazamiento masivo, lo que genera un abandono de las escuelas. En ocasiones limitan la libre circulación de los pobladores, lo que imposibilita que los niños y niñas puedan acceder a la escuela. A veces los problemas de orden público hacen que, por protección de los niños, las niñas y los docentes, la escuela se cierre temporalmente. En el año 2012 viene la apuesta del presidente Santos por la paz. Acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Los delegados del Gobierno de la República de Colombia y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, atendiendo el clamor de la población por la paz y reconociendo que la construcción de la paz es asunto de la sociedad en su conjunto, hemos acordado iniciar conversaciones directas e ininterrumpidas sobre los puntos de la agenda aquí establecida, con el fin de alcanzar un acuerdo final para la terminación del conflicto que contribuya a la construcción de la paz estable y duradera. Ante este panorama, donde se ha llegado a un momento trascendental de la historia de Colombia, la firma del acuerdo de paz, ¿cuál será el papel de la educación en el posconflicto? O siguiendo la sugerencia de los líderes de la FARC en cabeza de Pablo Catatumbo,
¿Cuál será el papel de la educación en el post-acuerdo? Arturo Charria, columnista del periódico El Espectador, presenta un informe sobre el papel de la educación en el posacuerdo y dice: la educación es un factor determinante tanto en la guerra como en la paz. El motor de la guerra, cuando se excluye a amplios sectores de la población por condiciones raciales o de género. Es motor de la guerra cuando se somete la calidad de la educación a las condiciones del mercado. Y es motor de la guerra cuando se diseñan currículos que refuerzan los estigmas o se narra la guerra desde la perspectiva heroica del victimario. Podría pensarse que basta con desmontar las anteriores variables para transformar las condiciones en las que la educación, que fue un impulso para la guerra, se convierta en un elemento que permita alcanzar la paz. Sin embargo, es prudente atender a las distintas experiencias de países que han hecho este tránsito y hoy, desde el posacuerdo, se convierten en un referente de Colombia. En el año 2014, el CROC, Instituto Internacional de Estudios para la Paz, analizó el papel de las reformas educativas en los acuerdos de paz de Guatemala, Salvador, Filipinas, Líbano, Irlanda del Norte, Sierra Leona, entre otros. El estudio presentó un conjunto de lecciones que Colombia podría replicar o evitar ante un posible escenario de posacuerdo. Un primer aspecto a tener en cuenta es el de cobertura y calidad. En el país la cobertura no debe ser pensada como el acceso inicial al sistema educativo, sino en términos de retorno, ya que muchos niños se han visto privados de ese derecho por causa de la guerra, ya sea por la destrucción de las escuelas, la imposibilidad de llegar a estas por miedo a las minas antipersonas, el reclutamiento ilícito o el desplazamiento forzado. De igual manera, la calidad no solo debe pensarse en términos de estándares y pruebas internacionales, sino en cuanto a la funcionalidad que debe tener la educación para las realidades inmediatas de las distintas comunidades, lo que hace que sea prioritario que los estudiantes se reconozcan como ciudadanos portadores de derechos. El enfoque de este modelo debe centrarse en los territorios más afectados por la guerra y priorizar una perspectiva diferencial que permita responder a las necesidades de las comunidades y no esperar a que dichas comunidades se ajusten al modelo educativo diseñado y dictado desde Bogotá. Este enfoque territorial ha sido determinante en países como Guatemala y Salvador. Por último, es fundamental aprovechar la coyuntura en que se dan los acuerdos de paz para realizar ajustes en las políticas educativas, ya que estos son periodos de grandes cambios en distintos niveles del país. Así, el sistema educativo no debe esperar que termine el proceso de paz y comience la implementación de los acuerdos para ver cómo puede contribuir a la paz. El sistema educativo no debe limitar su función a la de replicador de contenidos relacionados con la paz, sino que debe crear las condiciones necesarias para que esta paz sea posible. Debe pensar como el espacio donde el posacuerdo se materialice y sobre todo debe generar las oportunidades para que las nuevas generaciones jamás contemplen la posibilidad de repetir una vez más la espiral de violencia que tantas veces ha retomado sobre la historia de Colombia. Muchas gracias.